Genial. Entonces vamos a comenzar con el mini curso. Aquí lo que vamos a ver es cómo tener una segmentación adecuada, cómo crear una imagen que sea efectiva y cómo crear también un copy que sea lo más efectivo para su ads. Y también van a aprender, como les dije, a llenar su formato de solicitud en Podio. Y primero quiero comenzar a comentarles como generalidades de Facebook Ads. Y son 5 generalidades, así como muy básicas. Lo primero es como, si yo corro ads en Facebook, también las puedo correr en Instagram. ¿Por qué? Porque están ligadas, digamos, a la misma compañía. Entonces, igual de ustedes, como si quieren correr solamente ads en Instagram o ads en Facebook. Mi recomendación es que lo hagan para ambas plataformas porque hay entidades a las que les sale mejor, por ejemplo, un resultado a través de la Instagram, hay otras que les salen a través de Facebook y eso es como un proceso de análisis que deben ir haciendo. Entonces, por ahora, yo les recomiendo igual que lo corran en ambas porque eso también les da mayor visibilidad, no solamente a través de Facebook, sino a través de historias de Instagram, a través de videos, eh, a través, por ejemplo, del feed también. Entonces eso también les da mayor visibilidad. Así que mi recomendación es que corran en Facebook e Instagram y el presupuesto no lo divido yo, sino que lo hace meramente la plataforma. Eh, Optimizar es un punto esencial, no solamente por poner a correr ads. ¿Qué pasa si yo mando, por ejemplo, un ad y no me pongo a revisarlo día a día de cómo va funcionando? Probablemente no vaya a tener los mejores resultados porque normalmente hay que ir verificando, por ejemplo, si está funcionando o no el ads, porque probablemente sea un problema de la imagen que subimos, un problema del copy que escribimos. Entonces, el punto es estar constantemente revisando para que ustedes pues lo tengan en cuenta de que no esperen siempre como tener una campaña ideal que les genere un montón de sign-up súper enfocados, sino que va a ser un proceso poco a poco que vamos a ir viendo cómo se va comportando dentro de la campaña. Eh, Ustedes deberían ser capaces de verificar su segmentación y su contenido. ¿Por qué? Porque ustedes son los que conocen mejor su entidad. Entonces, a partir de después de esta sesión, ustedes van a ser capaces de poderme decir, por ejemplo, qué intereses tiene la persona a la que yo me estoy dirigiendo, qué carreras estudia, si es mujer u hombre o ambos. Entonces, toda esa parte de segmentación y contenido, ustedes van a ser capaces de pasarlo. Invertir poco es igual a pocos resultados. No y sí. Sí y no. ¿Por qué? Porque Facebook tiene un proceso de optimización. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pongo $5 para 30 días, eso no, principalmente me va a decir como no te puedo correr eso, porque es un presupuesto demasiado pequeño para una gran cantidad de días. Obviamente, entre más inversión tengan, va a generarles como mayor cantidad de leads, pero no es como de la noche a la mañana yo voy a invertir un montón de dinero esperando que eso mismo me traiga mayores resultados. ¿Por qué? Porque es como un proceso de análisis. Facebook no está como para solamente venderle a los anunciantes, sino que lo que quiere es que las personas dentro de su plataforma encuentren lo que están buscando. Y por tanto, si su anuncio pues no es el mejor, al final no va a aparecer o va a aparecer y nadie les va a dar clic. Entonces es como muy relativo. Y 5, si no invierten nunca sabrán cuánto cuesta, cuánto generan ni cuánto pierden. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, si ustedes no invierten ahorita o no invierten, por ejemplo, el próximo mes, ya cuando venga noviembre no van a tener como una base, digamos, de donde ustedes puedan proponerle a finanzas de cuántos signups probablemente vayan a sacar en promedio o cuántos approvals se sacan por esta cantidad invertida. Entonces, lo mejor es como ir viendo poco a poco esas inversiones para que tengan ya data, digamos, para poder analizar. Y ahora vamos a ver la parte de segmentación. Esta es la forma en la que se ve dentro de la plataforma ya cuando está hecho. Entonces, dentro de la segmentación, aquí estoy usando un ejemplo de Outmatch, gracias, Denis. Y si se fijan, hay como algunas cosas que ustedes sí deben de ir llenando. Lo primero es el lugar. ¿Dónde es que vamos a estar corriendo ese ad?
específicamente es demográfico, digamos. Si va a estar corriendo para todo Ecuador, si va a estar corriendo, por ejemplo, aquí para Guayas y Santa Elena, o si va a estar corriendo para todo Cuenca, si va a ser para Azuay o va a ser para otro lugar. Depende mucho y ahí ustedes van a también tomar en cuenta cómo está su segmentación. Luego viene la parte de la edad. Normalmente no se segmenta de 18 a 30, aunque ese sea el segmento general, digamos, de ISEC, sino que tienen que ver más o menos de todos los approvals que han hecho, cuántos de esos tienen, por ejemplo, una edad entre 19 y 27, o tal vez la edad en sus entidades locales va de 18 a 21. Entonces ese es un dato que ustedes juntos con su BPOGB deben de analizar para poder, digamos, hacer esa propuesta. Luego viene todo esto que dice personas que coinciden con y deben también ver y deben también ver. Entonces aquí viene todo el proceso de gustos. Entonces, por ejemplo, intereses, personas que les guste marketing digital, finanzas, voluntariados, idiomas, psicología, marketing, turismo, publicidad, medicina, viajes o ciencias en administración y gestión. ¿Por qué, por ejemplo, yo hice esa segmentación de intereses? Porque ya me habían comentado que la mayor cantidad de, por ejemplo, personas que aprueban están enfocadas en ese tipo de carreras. Entonces, yo sé que probablemente una persona que tenga interés en marketing digital es alguien que está estudiando una carrera administrativa, en su mayoría. Entonces, aquí el primer filtro es todos esos intereses que yo considero que me vayan a funcionar para mi segmentación. Aquí pueden hacerlo, digamos, es como parte, digamos, de una, se podría llamar técnica, es que primero segmenten a nivel general cuáles son todos esos intereses a nivel general. Pueden incluir, por ejemplo, también páginas que ustedes sepan que, por ejemplo, en su universidad siguen. Pueden incluir gustos ya más específicos, por ejemplo, la página de una empresa que haga viajes de turismo. Puede ser, digamos, también que les funcione, depende mucho también de lo que ustedes consideren a nivel general como gustos. Luego yo hice otra acotación de público, se llama, que es toda esta parte de deben ver también, deben también ver. Y puse la parte de nivel de formación. ¿Por qué hago esta acotación? Porque si yo dejo como marketing digital, finanzas, voluntariado, de ahí me va a salir toda la gente que entre 19 y 27 años les guste eso, pero yo no quiero eso porque me gasta dinero y me llega gente desenfocada. Entonces yo lo que quiero es personas que estén en la universidad o que tengan estudios universitarios o que tengan estudios universitarios sin terminar. ¿Por qué? Porque ya tengo claro de que la mayoría de mi segmentación está ahí. Eh, Antes les entraban muchos leads, por ejemplo, de personas que estaban en colegio, pero normalmente es una conversión, digamos, que es mucho más complicada de lograr. Por tanto, al hacer esta acotación, yo voy eliminando poco a poco esas personas que, por ejemplo, eran de colegio. E igual, si se fijan, la edad la dejo desde 19 porque ya esas personas como de 19 años ya están en la universidad. No es como en todos los casos, pero es en su mayoría. Y por último, hago otra acotación. ¿Qué pasaba, por ejemplo, aquí? Con Utmatch, toda la parte de Guayas es como dividido también con Spol, con Guayaquil. ¿Qué pasa? Si yo lo dejaba abierto, parte de la inversión que estaba haciendo Utmatch se le iba a ir a Spol. Y no es la idea, porque nos pasó en otra ocasión con ESPE. Entonces ya ahí, al ver, por ejemplo, que podemos acotar todavía más por universidades, hacemos otra acotación y que, por ejemplo, deban también cumplir de que estudian en Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Cotec, Universidad Agraria de Ecuador. ¿Qué hago ahí? Eliminar, por ejemplo, todo el resto de universidades de Guayaquil que sean o para
mercados virtuales o para Sport. Y ya enfoco mucho más mis leads. Entonces ya mi inversión va a estar un poco más segura. No es que ningún lead se va a ir a Sport, no. O a otra, digamos, provincia que ustedes compartan. Pero al menos les da como mayor seguridad y es algo que sí yo puedo confirmarles que funcionó porque no funcionó tanto para esto como para Udmatch. Y así. ¿Y cómo se leería? Entonces yo estoy dejando aquí que yo estoy dejando aquí personas de 19 y 27 años que tengan interés en estos temas, pero que también estén en la universidad o terminando su universidad o que no la hayan terminado, pero la hayan estudiado y que estudien o hayan estudiado o sigan estas páginas de las universidades. Y así ya Facebook me da como un análisis general del alcance. Por ejemplo, el alcance significa cuántas personas promedio van a ver tu publicación, pero eso no quiere decir que todas esas personas se vayan a inscribir. Entonces aquí tengo de 1.400 a 4.000 personas que probablemente pasen o vean de alguna forma tu anuncio, pero solamente de 7 a 27 personas en promedio al día le van a dar clic a tu link. ¿Qué quiere decir? Que van a ir a la página, por ejemplo, de voluntarios o van a irse a la página del webinar donde se van a registrar y de ahí todavía hace otra conversión que sería las personas que al final sí se registran. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que ustedes van a tener que proveerme a mí para sus ads? Número 1, ¿cuánto van a invertir? Número 2, o bueno, dentro de la 1 también, ¿cuánto tiempo van a correr su ad? Por ejemplo, una recomendación es que corran aproximadamente unos 10 días con un presupuesto de unos $20 por ahora. Después pueden ir viendo como si van a aumentar su presupuesto, si lo van a disminuir, pero mi recomendación en general es esa. Definir dónde, que es como la parte de, digamos, física, el lugar donde van a estar corriendo esos ads. ¿Qué edades? Porque eso nos ayuda a segmentar más. ¿Qué sexo? Aquí pueden definir si solamente quieren dirigir su campaña a mujeres o solamente a hombres o a todos. Mi recomendación es que la hagan para todos, a menos de que tengan una imagen que sea específicamente como para mujeres o un proyecto que sea específicamente para mujeres o para hombres. Pero en general, si tienen, por ejemplo, quieren generar leads así como muy general, pues háganlo como ambos. Definir gustos generales. Siéntense con su IP, siéntense con su equipo y definan como qué gustos, por ejemplo, siguen estas personas que estudian en esta universidad. ¿Qué gustos probablemente tengan esta segmentación que tengo en esta otra universidad? Entonces, siéntense, hagan una lista de gustos o preferencias o páginas que les gusten a las personas y manden esa segmentación. No pongan 1.000.000 de gustos, sino como los principales. Y yo les voy a decir si es necesario como quitar o agregar más. Ya cuando estemos en el proceso de revisión. Y acoten. Deben cumplir, aparte de que tengan estos gustos, deben cumplir estos otros requisitos. Y número 5, acoten todavía más. ¿A qué universidades van? O en... Sí, a ver, háganlos por universidad preferiblemente, como tipo, y yo dejo ahí en acotación qué universidad en qué universidad están estudiando. No siempre les va a encontrar las universidades, pero al menos las últimas que hemos hecho sí he encontrado como la mayoría. Y lo siguiente es la parte de la creación del anuncio. De esta forma es como se ve un anuncio, hay como más formas, hay como entre 14 y 17 formas en las que Facebook presenta su anuncio. Pero estas son como dos de las principales, digamos, que tienen acá en el feed cómo va a aparecer, digamos, dentro de Facebook y tienen acá cómo aparece en historias principalmente pues, de Instagram. ¿Y qué es lo que tienen que tomar en cuenta acá? Estas tres cosas principales que me las pide el Business Manager, que es el programa
la plataforma para hacer los ads. Número 1, el texto principal. El texto principal lo tienen que redactar. Es donde va, digamos, todo el desglose de lo que ustedes quieren comunicarle a su customer. Entonces, por acá dejamos, vi una experiencia, una de las mejores experiencias de toda tu vida siendo un voluntario global, bla, bla, bla. Siempre hay un call to action, que es regístrate en as.org, pleca voluntarios. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo hacer un mejor copy, que es esto se le llama el copy. Y el título, por ejemplo, es como una pequeña oración que es la que aparece acá abajito. Si se fijan en imagen, dice intercambio global, es lo que ustedes escribieron acá en título. Y descripción es todo lo que aparece, por ejemplo, en los formatos de historias, que es como vive una experiencia multicultural desarrollando experiencias. Perdón, no aparece aquí, aparece en otros formatos. Entonces, lo ideal es que queden esos 3 puntos llenos para que Facebook pueda trabajar con diferentes formas, digamos, para generar mejores resultados. Entonces, tenemos texto principal, título y descripción. Ahora vamos a ver la parte de copywriting, que es todo este texto principal. Entonces, aquí vamos a ver 2 formas de hacer un buen copy. Tenemos la fórmula PAS, PAS, y tenemos la UU, las 4 U. La primera, la fórmula PAS, toma en cuenta como 3 principales elementos. Uno es el problema. ¿Qué le quita el sueño, por ejemplo, a tu audiencia? Este es el paso 1 y ahí es donde ustedes encuentran como la necesidad de su customer. Entonces pueden hacerlo a través de un enunciado o pueden hacerlo a través de una pregunta. La agitación es la parte que es más creativa, que es como ustedes, es ahí, digamos, donde van a crear como ese pánico, pero no pánico, digamos, sino como un mayor desarrollo, digamos, de la idea principal. Ya van poco a poco aterrizando a su propuesta. Y por último, hacen la solución, que es el momento donde ustedes ya le dan la venta directa o el producto, que en este caso sería, por ejemplo, acá, el call to action, que sería, se parte del intercambio, sea un voluntario global, regístrate en as.org y ya les dan el call to action, que es el link. Entonces, si se fijan acá, hay un ejemplo que dice, se busca community manager con conocimientos de Photoshop. Y aquí ya comienza como toda esta parte de la agitación que dice, vaya, otro empleo al que no puedo optar. Y ahí ya van aterrizando un poco más a la necesidad del customer. ¿Cuántas veces has pensado esto en los últimos meses? Y por último, el call to action, que es hora de aprender Photoshop y conseguir bla, bla, bla. Entonces, esta es una forma en la que ustedes pueden redactar esos textos, que es el principal, pues el texto principal, para que tengan mejores resultados. Lo segundo es las 4 U's. Por ejemplo, útiles, urgentes, únicos y ultra específicos. Si se fijan, esta es una promoción súper específica. Tal vez el contenido no es el más bonito, pero el copy está bien hecho. ¿Por qué? Porque es súper corto, pero tiene un call to action bien específico. Entonces, por ejemplo, quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, taller de LinkedIn y social selling para mejorar tu venta y el link. Entonces ahí ustedes ven como toda la parte de estas 4 U, porque es muy útil, porque necesito impulsar mi negocio. Es urgente porque, bueno, si yo quiero generar ventas, ya sé que lo que necesito hacer es tener una mejor presencia tal vez en LinkedIn o tener una mejor venta a través de redes sociales. Son únicos porque yo te estoy diciendo, por ejemplo, de que un taller de LinkedIn no es algo que vayas a ver muy comúnmente por ahí por el mercado. Y ultra específicos porque si se fijan, a diferencia de este con la fórmula esta del PAD, esta tiene como más detalle, juega más como toda la parte, digamos, emocional del customer. Y esta es más directa, como esto es lo que te ofrezco y veo como si te interesa o no. Entonces, esta puede funcionarles, por ejemplo, con imágenes en las que ustedes no publiquen precio. Y esta con imágenes donde ustedes sí publiquen precio. Esa es como una idea, ¿no? ¿Entre cuál de estas dos les recomendaría iniciar a trabajar? Con esta. Para que puedan, digamos, comenzar a generar leads
un poco más rápido y que puedan también tener como a sus miembros también como haciendo todo este proceso de consideration, contactando, eh, evaluando cómo van los resultados y todo eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta sí les va a dar resultados, pero la cantidad de leads que van a generar probablemente va a ser menos porque es muy, muy, muy directa. Entonces, depende también del objetivo que busquen ustedes. Ahora, la imagen. Con la imagen le voy a poner este video porque lo vi y me pareció como muy, muy claro. Entonces me dicen si pueden escuchar. No invertir el tiempo necesario en el diseño que vas a mostrar en tu anuncio te puede salir más caro de lo que te imaginas. Por lo cual te voy a mencionar estos 5 puntos que yo siempre tomo en consideración en todos los diseños que utilizo. Primero que nada vamos a empezar en explicar el por qué es importante tener un buen diseño. Al tener un diseño atractivo para las personas, Facebook va a notarlo. Como Facebook no tendrá tanto problema al posicionar tus anuncios, va a disminuir tus costos, por lo cual vas a aumentar tus márgenes de ganancia. Y al contar con más presupuesto para invertir, vas a llegar a más personas. Así que recuerda, mientras más atención tenga tu anuncio, más probabilidades vas a tener de vender más. Punto número 1. Elige un buen fondo. En todos mis diseños siempre comienzo con el fondo. Siento que es una de las partes más importantes, ya sea si voy a elegir un color sólido, una imagen o a lo mejor un degradado. Si vas a utilizar una imagen, te recomiendo que esta haya sido tomada utilizando la técnica de los 3 tercios. Si aún no sabes cuál es la regla de los 3 tercios, aquí te la explico brevemente. Esta técnica se logra fácilmente utilizando los grids que tiene tu cámara. Te recomiendo siempre tener activados estos grids. Tener activados estos grids te ayudará a obtener mejores composiciones en tus imágenes. Básicamente se logra posicionando tu sujeto en uno de los 3 tercios, ya sea en el lado izquierdo, en el centro o en el lado derecho. ¿Por qué utilizar esta técnica? Simplemente porque vas a tener una mejor estructura en tu diseño. Y esto te ayudará a que tu sujeto no se interponga con tu texto. En caso de que hayas elegido un color sólido o un degradado, te recomiendo que utilices colores que llamen la atención, colores que destaquen totalmente de la feed. Las personas al ver algo llamativo en su feed dejan de scrollear. Recuerda, mientras más personas lean tu anuncio, mayores serán tus probabilidades de generar mejores conversiones. Punto número 2. Utilizar un tamaño correcto. Facebook cuenta con medidas predeterminadas dependiendo de la ubicación en donde vaya a estar tu anuncio. Así que las medidas dependen totalmente del tipo de anuncio que vayas a hacer. Yo normalmente solo utilizo anuncios en feed, así que yo utilizo 1200 por 1200 píxeles y 1200 por 628 píxeles. Como tip te recomiendo que siempre utilices el formato PNG ya que este da mejor calidad. Punto número 3. Utiliza una buena paleta de colores. Utilizar una buena paleta de colores hará que tu anuncio sea más atractivo, así que hay mayores probabilidades de que las personas les pueda llamar la atención. Esto también denota mucho profesionalismo en tus diseños. Una manera sencilla de obtener tu paleta de colores es utilizando la herramienta de Adobe. Esta es una rueda de colores en la que solamente tienes que cambiar el color base para después obtener recomendaciones. Una de las grandes ventajas de utilizar esta herramienta es que es gratuita y es fácil de usar. Te dejo el link en la descripción. El punto número 4 es personas en tus fotos. Agregar una persona en tu diseño aumenta totalmente la credibilidad. Además que esto te puede ayudar bastante en mostrar los beneficios de tu producto, mostrando lo felices que pueden ser al preferirte a ti. Además que vas a mostrar que realmente haces lo que estás promocionando. El punto número 5 creo que es el más importante de todos los anteriores, ya que debes de tener bastante cuidado con él o si no te vas a ver afectado totalmente. Texto. Facebook prefiere totalmente que tus imágenes tengan poco o nada de texto, por lo cual tienen un límite del 20% de texto en tu imagen. Si no respetas esta regla, tu alcance será afectado y por consecuente tu número de impresiones, por lo cual llegarás a menos personas. O en el peor de los casos, tu anuncio simplemente no va a ser aprobado. Facebook tiene una herramienta gratuita para evitar este tipo de problemas, te dejo el link también en la descripción. Aquí solamente tienes que subir tu diseño ya completado. Aquí ellos te van a decir si tu imagen tiene el texto indicado o será mejor que lo modifiques. Relacionado al texto están las fuentes. Yo en lo personal prefiero sans serif, pero esto ya va a depender totalmente de la marca con la que vayas a trabajar. Colores a utilizar en tu texto, totalmente unos que contrasten con el fondo.
Esto hace resaltar el texto y facilitará totalmente la lectura de este. Siempre recuerda que solo son unos segundos de atención que tienes de las personas, por lo cual debes de facilitarle la tarea a las personas y que tu anuncio no quede en el olvido. Si te gustó este video, te recomiendo totalmente que te suscribas y actives las notificaciones, ya que voy a estar subiendo contenido relacionado a publicidad digital. Para seguir en contacto, simplemente síganme en mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn. Y listo. Entonces, esas fueron como algunas recomendaciones. Igual ahorita yo les voy a comentar cómo ha sido, digamos, el comportamiento en todas los ads que corrimos el mes pasado, porque fueron varios. Entonces, iniciamos, por ejemplo, utilizando este tipo de imagen que sí estaba dando resultados, pero si se fijan es un poco o es menos llamativa que la imagen de la derecha. ¿Por qué? Porque utilizamos colores oscuros y colores blancos como para hacer separación. Pero, por ejemplo, descubrimos que al usar imágenes más claras, imágenes, por ejemplo, con tonos ya rojo, azul, como decía en el video, puede generarles también más movimiento para su ads. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que vean igual cómo pueden ir creando su arte. De todos modos, este modelo ya está incluido dentro de los editables de ads que están dentro de la carpeta nacional. Perdón. De la carpeta nacional, pero la idea es pues que tratemos de ir evolucionando y poder ir probando, digamos, qué imagen les funciona mejor. Obviamente, como siguiendo los tips que pudieron ver, no pongan imágenes con toda la explicación del proyecto porque es demasiado texto y nos van a botar la imagen. Pongan imágenes que ustedes sientan que realmente van a llamar la atención a su customer. Por ejemplo, aquí cuál era mi principal motivador o ver, lo que decía el chico del video. Si yo voy en mi feed de Facebook, yo normalmente si me doy cuenta que es un ad, yo lo evito porque ya me cansa la publicidad. Pero si yo veo algo que me haga detenerme un segundo, probablemente ese va a tener mejor resultado. O sea, acá, por ejemplo, me llamaba la atención, obviamente, la llama, el niño ahí y el tema de 6 semanas en el extranjero. Además de que el botón de regístrate estaba un poco más grande, era rojo, tenía más colores que, por ejemplo, la imagen de la izquierda. Entonces, tomen en cuenta todas esas cosas y sean lo más resumido posible en el texto que van a colocar dentro de la imagen, colores llamativos e imágenes que ustedes consideren que van a hacer a la persona que se detenga a ver su anuncio realmente. Y luego vamos a, perdón, aquí les dejo como algunas recomendaciones o lecturas recomendadas. Por ejemplo, está este de Copywriting de Vilma Núñez. Pueden leerlo. Está Metricool, que también tiene como algunas recomendaciones en cuestión de copywriting, que acá saqué como las dos que les recomendé ahorita. Y otros recursos, por ejemplo, Flaticom, aquí pueden descargar iconos que pueden poner dentro de sus imágenes. Acá hay imágenes libres en Pexels, pueden entrar ahí y buscar lo que se les ocurra y van a encontrar imágenes sobre eso. Y también tienen el Flickr de AESIG Internacional, que ya también se los había compartido, pero estas son fotos de las conferencias internacionales que tiene AESIG, entonces de ahí también pueden tomar algunas imágenes para crear sus artes. Si aún no saben cómo hacer sus artes dentro de Google Slides, me dicen y yo les paso el link de la sesión que les di la vez pasada sobre cómo crear artes dentro de Google Slides. Y ahora sí, vamos a ver cómo se ve el formato de solicitud de ads. Hasta aquí. Yo sé que es mucha información, pero es información que igual van a poder verificar nuevamente después. Pero al menos ya les va a dar como una mayor claridad, digamos, en cuestión de cómo llenar este formato. Ahorita les voy a mostrar.
Súper. Entonces, este es el formato de solicitud de ads. Déjenme, le doy zoom. ¿Cómo se llena? Y es muy importante que lean obviamente el enunciado. Solicitud de ads a ese que en Ecuador. Formato de solicitud de ads. Este formato debe llenarse como mínimo 5 días antes de la fecha de requerimiento para que sus ads corran. ¿Qué quiere decir? Que 5 días antes de que ustedes quieran que su ad esté corriendo, ustedes me tienen que llenar este formato y comentarme como ya hay en este formato para que yo esté también al tanto y podamos agilizar su proceso. Entonces, 5 días antes llenan este form y es requisito tener aprobación de finanzas antes de llenar esta solicitud. Quiere decir que usted ya hicieron su proceso con finanzas, ya finanzas les dijo, sí, vamos a invertir esta cantidad y ustedes ya vienen a hacer la solicitud de su ads. ¿Por qué 5 días? Porque entramos al proceso de revisión, hay otras entidades que también van a estar solicitando, estamos corriendo ads a nivel nacional, de OGTA, de OGB, entonces digamos para que tengamos un margen adecuado y podamos tener como el mejor resultado de parte de eso, es mejor que tengamos ese gap, digamos, para poder revisar. ¿Cómo se llena? Tenemos la parte de entidad local. Aquí seleccionan de qué entidad ustedes son. Simplemente pues colocan cualquiera. Luego viene la parte de inversión, que aquí deben de escribir en el monto en dólares de cuánto ustedes van a invertir. Y deben de confirmarlo con finanzas porque una vez que ya lo suben, pues es como ya confirmado. Entonces yo aquí coloco $20 o $25, lo que sea que ustedes vayan a solicitar, pero en dólares. Acá adjuntan material, su material gráfico, o sea, su imagen ya editada y todo, que es la que ustedes van a querer que nosotros subamos. Si necesitan soporte de parte del MC, igual me pueden escribir, pero con tiempo, obviamente, para que les podamos ayudar a crear su arte. Lo ideal es que ustedes sean capaces de ir creando eso, que vayan practicando, ya saben. Pero en dado caso pues que no puedan, me pueden escribir para ayudarles soporte directamente o a través de alguno de mis ISTs. Entonces acá colocan su imagen, seleccionan el archivo, lo suben y ya. Luego viene todo lo que les acabo de explicar. Entonces tenemos el texto principal, que recuerden que es el copy que acabamos de ver. Entonces aquí lo escriben con todo y los emojis, acá lo dejan. Luego el título del ad, que si recuerdan les voy a mostrar igual, pero después. Tenemos texto principal, título y descripción. Que era todo esto. Texto principal, título y descripción. Y luego vienen como datos más demográficos. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer o ambos. Recuerden que les recomendé ambos, a menos de que sea una campaña específicamente para alguno de los dos sexos, porque están promoviendo algún proyecto que requiera como específicamente de alguno de esos. Edad, acá colocan el rango, entonces yo le pongo, por ejemplo, de 19 a 24, porque ese ya es el promedio de que yo vi con mi IP o yo verifiqué dentro dentro del podio. Luego el lugar, aquí definen si quieren, por ejemplo, a ver, no pongan Ecuador porque no funciona, pero sí es en aquí muy específico, como a ver, la provincia en la que voy a estar trabajando, si trabajo con toda esa provincia, o así, un lugar, digamos, demográficamente que yo pueda encontrar. No pongan como nada muy específico porque esto debe abarcar como, recuerden que después vamos acotando. Luego tenemos gustos de mi público. Aquí van a poner todos los intereses como les hablé anteriormente, como si me interesa marketing digital, lo que yo considere que las personas a las que yo les estoy vendiendo tienen ese, digamos, gusto. Igual dentro de su, ¿cómo se llama? De su área personal local que ya tienen hecho, pueden checarlo, pueden leerlo. Si no tienen ese buyer persona, igual me preguntan para yo dárselo. Pero igual está bueno como que se sienten y hagan la lista. Y luego viene toda la parte de acotación. Ejemplo, como les dije, personas que les gusta marketing, les gusta administración, bla, bla, bla.
Y aquí en la acotación sería que también estén estudiando, que sean estudiantes, que sean recién graduados o como ustedes quieran. Acá ponen como algo que me limite, que no todo ese montón de gente me va a entrar, sino que va a entrar un poco más enfocado. Y tenemos también la parte de las universidades, que es la última acotación que estamos tratando de correr. Entonces aquí colocan el nombre específico de la universidad con la que ustedes van a estar trabajando. Colóquenlo como aparece en Facebook para que así yo puedo buscarlo de forma más fácil y segmentarlo. Y obviamente necesitamos la fecha en la que ustedes quieren que inicie a correr el ad, la hora y la fecha y hora también de cuándo finaliza ese ad. Y esto lo agrega apoyo, entonces esto ya no lo pone. Listo. Y le dan enviar y así ya luego me pueden como confirmar que ya han enviado esa información para yo poder brindarles como toda la asesoría. Check. Sí, sí, todo claro. Check, todo claro. Genial. Entonces, mucha info, pero información que poco a poco lo van a ir comprendiendo más, porque recuerden que lo ideal es que vayan haciéndolo, que vayan practicando, que vayan llenando su formato, que vayan sentándose a planificar esto también, porque es donde más invierten. Entonces, si es donde más invierto, debo saber de mejor forma cómo lo voy a hacer. Y acá voy a detener la grabación porque ya terminó esta parte.